¿Qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Créanlo o no, el primer registro escrito de sucesos extraordinarios en el Triángulo de las Bermudas puede encontrarse en la bitácora de la carabela de Cristóbal Colón. Atravesando con placidez el mar de los Sargazos, Colón y sus hombres fueron testigos de extrañas luces bailoteando por arriba y debajo de la superficie del agua. No imaginaban que esas estaban entre las cosas más inofensivas que aterrorizan a las embarcaciones en el Triángulo de las Bermudas. El buque María Celeste fue hallado nadando a la deriva en mar abierto. La nave parecía estar en perfectas condiciones, pero los pasajeros y la tripulación habían desaparecido sin dejar rastros. ¿Qué sucedió al remolque de 20 toneladas que debía haber estado en el otro extremo de este cabo? ¿Realmente se perdió el vuelo 19 con 5 bombarderos Grumman en pleno vuelo desde Fort Lauderdale a las Bermudas? ¿O hay otras fuerzas en acción en esta parte convulsionada del Océano Atlántico? ¿Es posible que el continente perdido de la Atlántida tenga algo que ver con los barcos y aviones perdidos en el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué es lo que hace que pilotos y marinos sientan un terror frío al atravesar estas aguas misteriosas? Desde los tiempos de Colón a los nuestros, estas y muchas otras extrañas anomalías vienen asolando esta región triangular del Océano Atlántico. ¿Existe alguna explicación racional? ¿Podremos develar el secreto del Triángulo de las Bermudas? Atravesamos nuestras existencias sabiendo solo lo que los libros nos dicen sobre el universo. Pero ¿qué ocurre cuando afloran preguntas acerca de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no consigue explicación. Un enigma que escapa a la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Ser testigos directos de misterios así puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los sucesos más extraños de la historia, los misterios más profundos del mundo pueden salir a su encuentro de modos que nunca imaginó posibles. Encuentros con lo desconocido. En la sofisticada sociedad de la actualidad, muchas personas tienden a desestimar el costado misterioso del Triángulo de las Bermudas del mismo modo que harían a un lado una superstición o una leyenda. Pero a diferencia de las pintorescas leyendas, los extraños sucesos en el Triángulo de las Bermudas a menudo redundan en pérdidas humanas, sin mencionar las cuantiosas pérdidas de propiedad. Dado el creciente cuerpo de evidencias de que algo siniestro y muy por encima de nuestra capacidad de comprensión sucede allí, parece ser más prudente partir de nuestros conocimientos para tratar de descubrir la verdad de las llamadas leyendas del Triángulo de las Bermudas. Para muchos, el Triángulo de las Bermudas no es más que el apodo dado a la zona del Atlántico Medio, limitada por Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. ¿Pero hay algo más? ¿Es esta porción relativamente pequeña de mar distinta en algún aspecto de otras partes de los océanos de nuestra Tierra? Según los estudiosos del Triángulo, han habido más de 1000 desapariciones de naves, desde enormes buques a barcos privados, y de pequeños aviones a aviones de pasajeros desde 1945. Y por supuesto, no solo desaparecieron las naves, sino quienes estaban a bordo de ellas. El misterio más espectacular acerca del Triángulo del Diablo es seguramente el caso más resonante de todos
o sea, la desaparición del buque de guerra Cyclops. Este buque medía 150 metros y pesaba 19.000 toneladas. Esto ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Entonces tenían buques de carbón en lugar de cisternas, porque la mayoría de las embarcaciones operaba con carbón. Bien, esta nave zarpó desde Barbados en las Antillas Británicas rumbo a Norfolk, Virginia. Nunca se lo volvió a ver. La nave y 300 oficiales y tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay quienes dicen que el clima violento de la región fue responsable de eso, que ráfagas violentas hicieron dar al mar a los aviones y zozobrar barcos, enviándolos en instantes al fondo del mar. Otros, sin embargo, sugieren que hay una fuerza mucho más siniestra en acción. Por los antiguos registros que escribió Colón y figuran en los archivos españoles, supimos que él fue el primero en describir las extrañas y terroríficas imágenes en el cielo nocturno, sobre el que ahora llamamos Mar de los Sargazos. ¡Algo anda mal! Solo podemos imaginar el terror indescriptible que habrán llenado los corazones de esos intrépidos marinos perdidos en un mundo extraño y tenebroso. Capitán, un monstruo. ¿Qué clase de mundo es esto donde nos aventuramos? Pero a partir de su bitácora y sus informes, sabemos que la expedición de Colón encontró en el Triángulo de las Bermudas los mismos fenómenos misteriosos que continúan dejándonos perplejos a principios del siglo XXI. Colón también escribió que los nativos de la isla, como los caribeños y los arawaks de Puerto Rico, sabían bien que ocurrían cosas extrañas en esa parte del mundo. Sus leyendas tienen muchas historias de dioses del cielo y barcos de fuego verde que podían volar en el cielo o bajo el agua. Estos nativos no pensaban en identificar estos extraños acontecimientos como objetos voladores no identificados, pero los observadores modernos tienen dificultades en llamarlos de otra manera. Yo solo viví una experiencia en el Triángulo del Diablo y fue al sudeste de las Bahamas, donde vi o creí ver un faro que no existía. Aparte de eso, no experimenté nada fuera de lo común. Pero sé de gente que vio ovnis, reflejos verdes que salen del cielo y entran al agua, desapareciendo en las profundidades. Se refieren a ellas como ovnis, y creo que eso es lo que son. OVNI no necesariamente implica un plato volador. OVNI es objeto volador no identificado. Y esos son exactamente objetos voladores no identificados. No sabemos qué son. Estaba sentada en la playa en las Bermudas una noche cuando miré hacia Miami, Florida, y vi una luz roja actuando erráticamente en el cielo. Me quité los anteojos y los limpié para asegurarme de que no fuera nada en ellos. Y no era. De modo que en lo que a mí respecta fue un ovni, porque no me fue posible identificarlo. Pero tan extrañas como pueden ser esta y otras historias, empalidecen en comparación al temible aspecto del Triángulo de las Bermudas. Las historias de extrañas desapariciones, la lista de barcos perdidos, las reseñas de naves fantasmas abandonadas y de aviones aparentemente arrancados de los cielos es asombrosa. Y virtualmente cada navío perdido representa una gran pérdida de vidas. Uno de los casos más famosos es el del vuelo 19 con 5 aviones que se desvanecieron juntos poco después de la Segunda Guerra Mundial. Es también la historia que nos brinda las primeras claves que relacionan el Triángulo de las Bermudas con alguna clase de vórtice espacio-temporal. La estación aérea de Fort Lauderdale, en Florida, fue escenario de uno de los misterios más espectaculares del Triángulo de las Bermudas. Todo comenzó como era de rutina el 5 de diciembre de 1945. Estaba programado que un vuelo de entrenamiento avanzado despegara a las 1400. 5 pilotos y 10 tripulantes debían volar. Irónicamente, su curso iba a ser un triángulo simple con un tiempo esperado de vuelo de unas 2 horas. El líder del ejercicio aéreo era el teniente Charles Taylor, un experimentado piloto de combate con más de 2.500 horas de vuelo. El vuelo 19 había completado la primera etapa del plan de vuelo y viró al norte. De pronto, todas las aeronaves comenzaron a experimentar problemas en sus instrumentos. Este es el Zorro 1028 llamando al Zorro 1036. Mis instrumentos enloquecieron. Y a unos 60 kilómetros el teniente Robert Cox, instructor de entrenamiento, tomó las transmisiones, pero por algún motivo no podían escucharlo. Cox llamó a la base en Fort Lauderdale y de inmediato comenzaron los procedimientos de emergencia.
Las operaciones en base continuaron recibiendo las transmisiones del teniente Cox, quien les dijo que la formación 19 estaba perdida y desorientada, pero que no podía transmitir nada a Taylor o a ninguno de sus pilotos. Los radioaficionados a lo largo de toda la costa también sintonizaron la frecuencia del vuelo perdido. Luego, mientras caía el atardecer, uno de ellos captó las últimas palabras que se escucharon del vuelo 19. ¡No vengan por nosotros! ¡No lo hagan! ¿Qué sucedió en ese lapso que persuadió al teniente Taylor de considerar que todo intento de rescate sería inútil? Mientras tanto, según Berlitz, una intensa misión de búsqueda y rescate estaba en marcha. Pero entonces el primer avión en responder a la emergencia, un gigantesco Martin Mariner con 13 tripulantes, desapareció de los radares. Finalmente el vuelo 19 y el Martin Mariner, con 28 hombres en total, desapareció sin dejar rastros, como si hubieran atravesado una ventana hacia otra dimensión. Según Berlitz, la investigación de la Secretaría Naval atribuyó las desapariciones a fallas en el funcionamiento de equipos de navegación, lo que hizo que los aviones se quedaran sin combustible en mar abierto. ¿Pero es realmente posible que eso haya ocurrido en 6 aviones simultáneamente? Berlitz va más allá al afirmar que uno de los miembros de la comisión investigadora dijo literalmente que el vuelo 19 se desvaneció por completo, como si hubiera volado a Marte. Durante más de 40 años, la desaparición del vuelo 19 de una base de la Fuerza Aérea en Fort Lauderdale, a mediados de la década de 1940, fue vista como otra de las muchas anormalidades del Triángulo de las Bermudas. ¿Pero podría ser posible otra explicación diferente? ¿Podría tratarse de un experimento que algunos quieren hacernos pensar que son obra de extraterrestres? ¿Existe otra Área 51 ubicada cerca del Triángulo de las Bermudas? ¿Es remotamente concebible que oficiales promuevan la idea de los alienígenas para encubrir lo que realmente sucede? Poca gente negaría que muchos hechos extraños e inexplicables han tenido lugar en el Triángulo de las Bermudas. La cuestión es, ¿cuál es la causa de estas extrañas desapariciones? ¿Es esto parte de alguna clase de vórtice enérgico temporal anómalo de la Tierra? ¿O puede ser otra cosa? Puerto Rico es una zona de intensa actividad de ovnis desde hace muchos años atrás. Se observan entrar y salir del agua ovnis apenas saliendo de la costa de Puerto Rico. Hay una intensa actividad cerca de una base naval de los Estados Unidos llamada Roosevelt Roads. Y la Marina, por cierto, es muy reticente a hablar de eso. No hacen declaraciones sobre lo que ocurre, pero la actividad es continua. Por ejemplo, existe una hermosa montaña en Puerto Rico en el medio de un bosque subtropical llamado El Yunque. Por algún interesante motivo, ha sido continuamente sede de una intensa actividad de ovnis. Y cuando estuve allí junto a un investigador amigo mío, a quien estimo y respeto mucho, fuimos hasta la cima del Yunque. El lugar está plagado de hombres de vigilancia. Es interesante destacar que se trata del mismo escuadrón de seguridad que cuida el lago Groom, Área 51 y Dreamland, cerca de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, en Nevada. ¿Por qué están también en todo el Yunque en Puerto Rico? Buena pregunta, ¿por qué? Parece altamente improbable que los extraterrestres necesiten la protección de fuerzas de seguridad. A pesar de eso, algo definitivamente fuera de lo común parece ocurrir en la región. Es común observar ovnis en el Triángulo de las Bermudas. Hubo informes de ovnis con forma de discos moviéndose bajo el agua del mismo modo que lo harían en el aire. Richard Weiner, autor del Triángulo del Diablo, refiere un caso que parece corroborar estas actividades submarinas. En su libro habla de un operador de una lancha charter llamado John Carpenter y su notable experiencia en el Triángulo de las Bermudas. Carpenter aparentemente vio 2 naves explorando el agua con alguna clase de haz de luz reflectora. Luego vio exactamente lo que tantos informan haber visto. La experiencia de Carpenter parecería confirmar que sea lo que sea que estimula la imaginación en el Triángulo de las Bermudas,
atraviesa el agua y el aire con la misma facilidad. Es el haz de luz que Carpenter vio salir de la nave una clave que relaciona a las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Tal vez estos incidentes que tienen lugar en el Triángulo de las Bermudas ocurren tan seguido porque están cerca de su hogar. Muchos estudiosos creen que las entidades han estado visitando la Tierra durante miles de años. Algunos hasta creen que es posible que hallaran una cultura aquí que era mucho más avanzada que cualquier otra sobre la Tierra. Según la historia antigua, toda la Atlántida cayó al fondo del mar hace unos 12.000 años, víctima de alguna catástrofe natural. Tal vez esta sea la Atlántida que se ha tornado leyenda, a la cual muchos consideran ahora un poco más que un mito. Según algunos investigadores, el mito de la Atlántida tomó un giro decisivo hacia la realidad en 1968, cuando el Dr. Manson Valentine, un arqueólogo marino que trabajó en conjunto con Charles Berlitz, descubrieron la ruta de Bimini, una estructura submarina de cientos de enormes rocas cortadas en bloque y columnas que formaban dos líneas aproximadamente paralelas que giraban en forma de letra J en la costa de la isla Bimini Norte. Característica, la encontré, creo que allí en la Atlántida. El gran debate que se originó desde ese entonces fue si la formación era natural o hecha por el hombre. Cuando Manson aún vivía, refutaba continuamente la postura de los geólogos de que la ruta de Bimini era una formación natural. Les señalaba que muchas de las piedras eran duros pedernales, no rocas blandas de playa. También notó que las líneas rectas de la formación no iban en paralelo con la costa, como las piedras naturales. También vio como algunas de las inmensas piedras planas apuntalaban los rincones para formar dólmenes, una señal indudable del obrar humano. Tal vez la evidencia más convincente que muestra que la ruta de Bimini fue al menos parcialmente hecha por el hombre son los rasgos arquitectónicos de los ensamblajes a modo de cola de Milano hechos en la piedra. Y también está la evidencia de los sonares laterales. Son las ondas de sonido que rebotan a los costados de los objetos y nos cuentan qué hay realmente allí. Sumen eso a las pruebas científicas que muestran que las estructuras cristalinas de las piedras adyacentes no eran de la misma clase. Esto demuestra que al menos algunas de las rocas no se formaron en ese lugar. Estuvimos en Bimini tratando de descubrir qué hay a lo largo del muro de la plataforma occidental de la isla, en la antigua línea de la costa, que está a varios centenares de metros y es claramente visible. Y llegamos hasta algunas que llamamos proyecciones o protuberancias. Son impresionantes y casi parecen fuera de lugar. De modo que aún no sacamos conclusiones, pero seguimos trabajando. También encontramos algunas terrazas, un tipo de construcción muy típico de culturas antiguas. Pero aún no podemos establecer si se trata solo de erosión natural o eran terrazas de cultivos o de viviendas, pero hay terrazas. Las evidencias de que los humanos construyeron la ruta de Bimini es impresionante. Y muchos investigadores después de Valentine han relacionado la ruta de Bimini a la legendaria civilización perdida de la Atlántida. ¿Pero hay algo en el mito de la Atlántida que pueda echar luz sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas suele ser relacionado con el continente perdido de la Atlántida, porque algunos científicos sostienen que la Atlántida existió en una parte de las Bahamas. Todo el área del Triángulo de las Bermudas está enlazada por vórtices electromagnéticos e inusuales estructuras submarinas como la ruta de Bimini. Es posible que una combinación de estos factores pueda ser responsable por los periódicos y extraños sucesos que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. Lo que es más, solo un 2% del lecho oceánico ha sido cartografiado. No resulta sorprendente entonces que la existencia de los continentes perdidos como la Atlántida en el Atlántico o la isla de Lemuria en el Pacífico continúe sin ser demostrada siglo tras siglo. ¿Pero esto nos acerca a alguna explicación a las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? ¿O solo agregan más confusión al mito? Con puertas al espacio que se abren automáticamente en la ciudad perdida de la Atlántida, ¿a quién creerle? ¿Qué es posible creer? Antes de apresurar conclusiones, debemos saber que hay más, mucho más, en el Triángulo de las Bermudas de lo que resta explicar. No solo se trata de haces de luz o rayos de energía los que demarcan este enigmático rompecabezas. También hay una bruma o niebla que parece surtir peculiares efectos sobre barcos y aviones.
Y nada menos que una autoridad como Albert Einstein dijo que el Triángulo de las Bermudas podía ser una puerta cósmica hacia una diferente dimensión espacio-temporal. La pregunta entonces es, ¿quién tiene la llave a esa puerta? Buscamos tal vez una puerta estelar en el Triángulo de las Bermudas, una especie de punto de tránsito entre dimensiones. ¿Existe una base naval de los Estados Unidos funcionando en la actualidad como un Área 51 submarina? ¿Posee esta base medidas de alta seguridad tan extremas, capaces de meter inofensivos turistas tras las rejas? El doctor Michael Preisinger, historiador alemán con doctorado en Historia y Sociología, nunca imaginó ni esperó tener jamás algo que ver con la controversia del Triángulo de las Bermudas, un tema que solía despreciar. Pero su propio encuentro personal con este fenómeno inexplicable cambió su visión de todo eso. También soy instructor de buceo y en 1995 mi empresa me envió a las Bahamas a desarrollar programas turísticos para buzos. Durante el curso de mi trabajo, escuché persistentes informes acerca de barcos que habían experimentado súbitas desviaciones en las lecturas de sus instrumentos, y esto los había hecho salir de su rumbo. Mi curiosidad como historiador me ganó, y decidí buscar anomalías en los campos magnéticos que la zona señalaban como problemáticas y recabar las cifras exactas de esas desviaciones. Hallamos evidencias claras de desviaciones magnéticas en la mayoría de la media docena de lugares que investigué. Cuando comuniqué estas cifras a varios científicos de todo el mundo, todos dijeron que tales anomalías en campos magnéticos solo podían ser causadas por las apariciones breves de microagujeros negros. El profesor John Wheeler, de la Universidad de Princeton, habló por primera vez de microagujeros negros para denominar lo que creía eran túneles de tránsito entre diferentes dimensiones de la realidad. Según el profesor Wheeler, estos microagujeros negros pueden ser solo de 1/trillonésima parte de 1 milímetro cuadrado, el número 1 precedido por un 0, una coma y otros 33 ceros. Y él cree que estos microagujeros negros son fragmentos de materia virtual que solo existen durante un tiempo muy limitado. En 1997, en una entrevista de radio que me hicieron junto a la doctora Francina Fossar, una física muy respetada de Berlín, ella comentó algo sobre mis hallazgos en los campos magnéticos del Triángulo de las Bermudas. Dijo, desde el punto de vista de la física, las puertas del hiperespacio son la única explicación razonable para estos misteriosos campos de desviación. Estos resultados asombrosos me llevaron a investigar primero con escepticismo, pero luego con creciente interés, algunos de los demás misteriosos fenómenos del Triángulo de las Bermudas. Los investigadores relacionaron las desviaciones de instrumentos de navegación y la alta incidencia de avistamientos de ovnis en la zona con puertas de puntos de tránsito entre dimensiones. Pero la investigación del Dr. Preisinger se volvió aún más interesante cuando los investigadores le dijeron que muchos de los extraños avistamientos tuvieron lugar cerca del Centro Submarino y de Evaluación del Atlántico, o AUTEC, una base naval norteamericana en la isla Andros, en las Bahamas. Aunque las instalaciones solo cubren 2,5 kilómetros cuadrados de tierra, incluye 4.330 kilómetros cuadrados del océano circundante. ¿Pudo el Dr. Preisinger haberse encontrado con los secretos del AUTEC en lo profundo de estas aguas? Me sorprendió que el AUTEC ofreciera sus instalaciones de investigación a organizaciones no militares y hasta cediera sus áreas de seguridad especial a todos sus clientes, con la misma alta seguridad que sus propios proyectos. En 1997, un grupo de cazadores de patos planeaba cazar en una ensenada a unos 2 kilómetros de la base del AUTEC. Caminaron por áreas señalizadas como prohibidas, creyendo que los carteles eran viejos y obsoletos. De pronto quedaron rodeados de personal camuflado. Las manos sobre la cabeza. De pie, dense vuelta. Muévanse.
El coronel los interrogó durante horas, amenazándolos con llevarlos con la policía de las Bahamas y una prisión segura. El coronel parecía especialmente interesado en lo que los cazadores decían de las lanchas torpederas. Pero finalmente les dijo que creería su historia, de la cacería, si juraban mantener silencio sobre las lanchas en la ensenada. Y después, el coronel los dejó en libertad. ¿Por qué el Autec conducía pruebas de lanchas torpederas en una ensenada teniendo 4.330 kilómetros cuadrados de océano en su área de pruebas asignada? ¿No hubiera tenido más sentido probar una lancha torpedera y sus torpedos en mar abierto? Pressinger recibió numerosos informes de gente que dijo ver extrañas naves metálicas que aparecen sobrevolando la superficie o moviéndose rápida y erráticamente en las aguas de la isla de Andros. ¿Es posible que toda la teoría de los extraterrestres sea solo un caso de identidad cambiada? Un empresario vienés me contó que una vez estaba navegando en su yate fuera de la costa de Andros, no lejos del Autec, y vio lo que pensó que era una ballena inmóvil en la superficie. Pero con binoculares se dio cuenta de que era en realidad la parte superior de un casco en forma de cigarro brillante, metálico, de unos 45 metros de largo, inmóvil en el agua. A medida que se acercaba a 1 kilómetro de donde estaba la extraña nave, de pronto comenzó a moverse a una increíble velocidad a lo largo de la superficie del agua, sin dejar prácticamente estela, y se desvaneció bajo el agua. ¿Es posible que un buzo alemán se haya podido entrometer en un Área 51 submarina? ¿Podría ser que el Autec, como el Área 51 en Nevada, sea el punto clave de la conspiración del gobierno y la supresión de información extraterrestre? ¿O toda la teoría de los ovnis es una cortina de humo que oculta lo que realmente sucede allí? Un ingeniero naval llegó al Autec en 1985 para ayudar a mejorar la eficiencia de propulsión de los submarinos nucleares. Le sorprendió recibir solo una clasificación de nivel 2, así como le resultó sorprendente recibir ideas, materiales y herramientas que consideró que estaban muy delante de los conocimientos de ingeniería actuales, pero que funcionaban extraordinariamente bien para el proyecto. Según señaló este profesional, la Marina había tenido acceso a alguna clase de tecnología avanzada que parecía estar mucho más allá del conocimiento de los mejores ingenieros, pero la historia pronto iba a tomar un giro siniestro e inesperado. Un mecánico del nivel 2 mostró curiosidad por este comentario y se escabulló por el área ultra secreta. A la mañana siguiente, exhausto por no haber dormido durante toda la noche, dijo haber visto una nave alienígena dentro del área y afirmó que la Marina estaba cooperando con los extraterrestres. Unos días más tarde, las autoridades de la base informaron extraoficialmente que el mecánico sufría de malaria por una misión anterior en el Canal de Panamá y estaba internado en el hospital. Luego, 2 semanas más tarde, 2 curiosos sargentos del Departamento de Mantenimiento ingresaron en secreto al área ultra secreta. Afirmaron haber visto una nave muy grande, como de 50 metros de largo en forma de cigarro, con una superficie suave. 3 días más tarde, mientras supervisaban el traslado de una enorme turbina de barco, la grúa elevadora cayó y mató a ambos militares. Luego, cuando el ingeniero y otros intentaron hablar con el mecánico en el hospital de la base, supieron por informes oficiales que el mecánico había muerto de malaria. Al ingeniero convocado se le informó que la extraña nave del área ultra secreta era solo el casco vacío de un submarino nuevo. Y luego, de pronto, y sin motivo, se lo transfirió a otra base naval. El Dr. Pressinger no es el único investigador que pondera la posibilidad de experimentos militares con los llamados ovnis y viajes a otras dimensiones. Hablamos de un fenómeno que es interdimensional,
Tal vez estamos hablando de algo que está entre nosotros desde hace mucho, no solo desde 1947. Y el fenómeno ovni es algo muy complejo y se compone de muchos aspectos diferentes. ¿Otro planeta? Desconocemos la respuesta. Mucha gente cree que son extraterrestres. Muchos otros creen que son de otras dimensiones, universos paralelos, viajes en el tiempo, que somos nosotros dentro de 2 millones de años y tal vez los separa de nuestra realidad una delgada membrana psíquica. ¿Es posible que alguien haya pasado ese umbral del que nos hablan? Y lo más importante, ¿existen testigos de ese pasaje? Caroline Casio, una piloto de ultraliviano con un pasajero a bordo, era claramente vista por 2 empleados del aeropuerto de la isla Grand Turk. Pero el encargado del aeropuerto no lograba que la piloto le respondiera por radio. Este es el aeropuerto de Grand Turk. Llamando al avión que nos sobrevuela. Identifíquese. ¿Me copia? Tanto el encargado como un empleado observaban cómo el avión volaba en círculos a muy poca distancia. Una y otra vez, el encargado repetía al micrófono. Este es el aeropuerto de Grand Turk. Llamando al avión que nos sobrevuela. Identifíquese. ¿Me copia? Pero no había respuesta. Luego, tanto el encargado como el empleado escucharon abrirse el radio del avión, y lo que escucharon les puso la piel de gallina. No lo entiendo. Esto debería ser Grand Turk, pero no hay nada aquí. Es el sitio correcto en el mapa y tiene la forma correcta, pero esta isla está deshabitada. No hay edificios, no hay pista de aterrizaje, nada. Tiene que ser Grand Turk, pero no está aquí. El administrador y el empleado del aeropuerto solo podían ver sin poder hacer nada mientras la piloto, totalmente confundida, encauzó su nave y voló fuera de su vista con su pasajero. Nunca más se volvió a saber de ellos. Es posible que Caroline Casio haya sobrevolado por esa delgada membrana del tiempo y la dimensión y haya podido ver realmente la isla Grand Turk, como era en el prístino pasado. ¿Pueden las fluctuaciones del área brindarnos alguna clave científica para estas extrañas e inexplicables anomalías? ¿Brindará alguna vez el Triángulo de las Bermudas alguna clave de lo que ocasionó décadas de extrañas desapariciones? ¿Podrán los investigadores al final hallar alguna evidencia tangible que ayude a explicar la larga lista de aviones, barcos y personas perdidas? ¿O estaremos solo agregando una nueva categoría a la lista de perdidos? Tiempo perdido. Hasta ahora se aventuraron varias explicaciones para dar cuenta de las extrañas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Se sugirieron el poder de los mini agujeros negros de la ciudad perdida de la Atlántida, los ovnis y experimentos militares secretos, pero ninguna de estas teorías explica el extraño acontecimiento experimentado por Chuck Walkley. Chuck era piloto privado de charter para Sunline Aviation en Miami. Había completado un vuelo a Nassau y regresaba a Miami. El cielo, dijo, era perfectamente claro. De pronto se vio rodeado de una luz de color verdoso intenso, muy poderosa. De hecho, hasta le impedía ver por fuera del avión. Mis instrumentos enloquecieron de tal modo que pensé que iban a estallar. Para entonces el avión relucía tan intensamente que no podía ver el horizonte, ni siquiera podía ver la luna ni las estrellas. Luego finalmente la luz se apagó y todo volvió a ser normal. Chuck Walkley no fue el único piloto en encontrar esta niebla tenebrosa. Han habido otros con implicancias mucho más extrañas. Llamaron a la torre de control de Miami a verificar la hora. El reloj del panel de instrumentos estaba correcto. Habían salido hacía unos 20 minutos y todo iba según los planes. Luego el copiloto recordaría ver una extraña bruma que envolvió la nave, pero aparte de eso todo era completamente normal. Pero en la torre de control de Miami el controlador aéreo se sobresaltó al notar en el radar que un vuelo 727 que se acercaba allí desapareció. El controlador inmediatamente llamó a estado de emergencia. En minutos la Guardia Costera y el Escuadrón de Rescate estaban en acción
y el aeropuerto de Miami preparado para lo peor. Cuando la aeromoza verificó las instrucciones de último momento, quedó de lo más sorprendida de haber completado sus tareas en cabina, que le demandaban de 10 a 12 minutos en menos de 3. Y el copiloto se sorprendió al descubrir que la bruma verdosa que envolvía al avión desde el momento de verificación de la hora había desaparecido, no solo de los alrededores del avión, sino del cielo mismo. Precisamente 10 minutos después de que el vuelo 727 hubiera desaparecido de la pantalla del radar, reapareció del mismo modo misterioso y repentino. Los complejos equipos estaban en perfecto orden luego de revisar la computadora y los instrumentos manuales. El vuelo 727 aterrizó sin incidentes y la tripulación se preguntaba con curiosidad por qué los esperaba el equipo de emergencias en la pista. Nadie podía creer tampoco que se demoraran 10 minutos más de lo previsto, a pesar del hecho de que habían sincronizado con exactitud el reloj del panel con el de la torre de control. Ahora el reloj estaba, junto con los relojes de todos los tripulantes, 10 minutos atrasado. ¿Fue la bruma responsable por la desaparición de esos 10 minutos? ¿O de algún modo es la identificación del umbral hacia otro tiempo u otra dimensión? Sea lo que fuere, los tripulantes y pasajeros del vuelo 727 podían estar agradecidos por solo perder 10 minutos. El terrorífico encuentro del capitán Don Henry con la bruma verde tuvo un costo mucho peor. Regresábamos de Puerto Rico con buen tiempo en un remolque de 2.500 toneladas asegurado con 400 metros de guindaleza de 10 centímetros. Estaba descansando en la cabina cuando tuvimos inconvenientes eléctricos. Revisamos todo el sistema, los generadores, interruptores, disyuntores. Todo bien, ningún problema. Pero en cubierta las cosas no estaban tan bien. Había una extraña niebla, supongo que podía llamársela así, flotando sobre el remolque. Supuse que sería mejor echar otro vistazo adentro, y allí fue cuando ese viento nos dio de lleno. Con 25 años en el mar, nunca vi una tormenta semejante que salió de ningún lugar. Todos los instrumentos de navegación enloquecieron, la brújula, el radar, los monitores del motor estaban absolutamente locos. Al principio nos preocupaba perder el remolque, pero luego nos preocupó perder nuestros propios pellejos. Teníamos línea roja en 850. Los dos motores diésel de 2.000 caballos revolvían agua verde y no encontrábamos el camino a seguir. Algo nos había atrapado y no nos dejaba ir. Luego, como si nada, la tormenta terminó. Pusimos el piloto automático para la verificación de daños y no habíamos tenido daños en aparejos ni en cubierta. Pero lo que me dejó completamente aterrado fue ver media tonelada de guindaleza firmemente atada detrás de la popa y nada atado a su extremo. Cuando la examinamos no había empalmes pegados y los cabos no estaban atados como nosotros lo hicimos. No, señor. Parecía que había sido cortado con un hachazo de fuego. Había vuelto a salir el sol y hacía un frío penetrante en el aire, a pesar de que los rieles y accesorios estaban calientes. Escapamos por poco de algo que nos estaba reteniendo. Media tonelada de cuerda estirada sin sostener nada y la barca desaparecida. ¿Dónde podría estar? ¿Pudo haberse ido a pique sin dejar ningún rastro? ¿Y qué clase de fuerza podría haber sostenido media tonelada de guindaleza y estirarla sobre el agua? Los misterios del Triángulo de las Bermudas son tan diversos que ninguna evidencia seria ha sido descubierta como para explicar todos los incidentes. ¿Es posible que los verdaderos culpables sean invasores de otro mundo? ¿O son experimentos militares los causantes de tantos problemas? ¿El poder de la Atlántida aún se hace sentir? ¿O existen otras explicaciones? Los agujeros azules en el océano aparentemente tienen la cualidad de devorar cosas que caen en ellos más rápidamente que en otras partes del mar. Es un hecho curioso que no se encuentran los restos de los barcos ni de los aviones que han desaparecido en el Triángulo. Hasta se sugirió que por algún motivo
Debía ser importante llevar barcos y aviones intactos a otros sitios. Una vez al año, la tripulación de una nave de auxilio dirá haber hallado a uno de los bombarderos Avengers desaparecidos. El más reciente hecho ocurrió en las afueras de Fort Lauderdale hace unos años. Dijeron haber encontrado 3 o 4 aviones juntos en el fondo del mar. Sonaba como si hubieran hallado al desaparecido vuelo 19. Investigando más profundamente, descubrí que después de la guerra tenían muchos aviones TBM en la estación de Fort Lauderdale, por lo que usaron muchas aeronaves como repuestos. Esas naves no servían para volar, de modo que las cargaban en barcas en Port Everglades, las llevaban a alta mar y las descargaban. Y mi teoría es que esos son los 3 o 4 aviones que dijeron haber hallado en Fort Lauderdale. Aquí ocurrieron muchas otras tragedias inexplicables que le hicieron ganar un apodo mucho más siniestro: el Triángulo del Diablo. Y eso nos trae otra importante pregunta. ¿Estas desapariciones ocurren solamente en esta parte del mundo? Las extrañas ocurrencias en el Triángulo del Diablo no se limitan solamente al Triángulo del Diablo. También hay un área en las afueras de la costa japonesa llamada el Mar del Diablo. Y si fueras al centro del Triángulo del Diablo e hicieras un hoyo a través de la tierra pasando por el centro, saldrías al centro del Mar del Diablo. Y este y el Triángulo son los únicos 2 lugares de la Tierra donde las brújulas apuntan al Polo Norte verdadero, no el Polo Norte magnético. Manson Valentine relacionó ovnis y campos magnéticos en una historia acerca del almirante Richard Byrd, una persona a quien admiraba mucho. Cuando el almirante Byrd sobrevoló el polo sur magnético cubierto de hielo, vio lo que describió como una tierra en el cielo. Era un campo verde, agreste, fértil, cubierto de árboles, y definitivamente no era un oasis. Más tarde ese mismo año, el almirante Byrd sobrevoló el polo norte magnético y describió una escena similar durante una transmisión radial en vivo a todo Estados Unidos. Fue sacado del aire abruptamente. Manson creía que los campos magnéticos intensos podían abrir las puertas hacia otras dimensiones, de manera que la Tierra en el cielo del almirante Byrd era un mundo real y objetivo donde aviones, barcos y hasta personas podían desaparecer misteriosamente. Pero hay quienes aún continúan buscando explicaciones. Tal vez algún día otro intrépido explorador encuentre el mundo perdido del almirante Byrd. Y aunque no parece muy probable, es posible que hasta los militares estén algún día más dispuestos a hablar de sus experimentos secretos. Científicos serios aún intentan comprender las extraordinarias fluctuaciones magnéticas que sugieren que microagujeros negros podrían ser en parte responsables del misterio. Y tal vez algún día hasta podamos resolver el misterio de la bruma verde y las extrañas luces vistas por Colón. Pero hasta entonces, la solución al terrible enigma del Triángulo de las Bermudas continuará envuelta en su propia niebla impenetrable.